El Señor me los bendiga a todos. El hermano Alfredo les saluda en este tiempo de la bendita palabra del Señor, el pan nuestro de cada día. Reciban un saludo y un abrazo a la distancia, orando para que el Señor los guarde, los sustente y los cuide en todo momento. Así es que les animo a que sigan escuchando palabra del Señor todos los días. Y dele un pan, compartan un pan con alguien. Y a lo que me refiero si este es el pan nuestro de cada día, el pan del cielo, la palabra del Señor, compartan los mensajes con alguien. Que yo sé que el mover del Señor está ahorita del Espíritu Santo y la gente, Dios, el Espíritu Santo va a poner hambre de su palabra. Así es que continuemos adelante. Continuando con la serie de la Semana Santa, vamos a hablar del día martes. ¿Qué ocurrió en la Semana Santa el día martes antes del día de la crucifixión de nuestro Señor Jesús? Bueno, día martes es día de parábolas. Y primeramente les hago una síntesis de lo que ocurre. Se menciona en los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Se mencionan, entonces tendrían que leerlos todos para hacer un total de todo, pero se los voy a sintetizar para hacer el mensaje breve. En este día de parábolas, Jesús prácticamente advirtió contra los fariseos. Predijo la destrucción del gran templo de Herodes y habló de los acontecimientos futuros, incluyendo su segunda venida. Bien, voy a concentrarme rápidamente en algunas de las parábolas que el Señor habló. Y una de las que menciona es los labradores malvados. Y lo voy a leer en Marcos capítulo 12, dice: Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña, mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Bien, rápidamente vamos a darle una aplicación a nuestras vidas en esta parábola, los labradores malvados. Él se estaba refiriendo en este caso específico a los fariseos. Recuerden ustedes que los fariseos eran la secta más poderosa e influyente de la época. Ellos eran los que estaban prácticamente en control de aunque los judíos de aquella época estaban bajo el imperio romano. Ellos tenían su propio gobierno y prácticamente la iglesia era la que dominaba, la que controlaba todo en aquel entonces, la iglesia de los fariseos principalmente. Y estos hombres se habían hecho tan religiosos, por así decirlo, que se habían olvidado del mensaje del Señor. Se habían olvidado de realmente haber tenido amor por el prójimo y haber hecho todas las cosas con amor para Dios. Entonces se habían convertido en personas legalistas. Y como tenemos que darle un enfoque para nosotros, porque si no solamente seríamos que estamos leyendo la palabra, pero no tiene ningún significado. Y recuerden, esta es palabra viva.
Entonces sigue teniendo vigencia, sigue haciendo efecto. Una espada de 2 filos que penetra, que hace algo, corta, deshace. Amén. Entonces, ¿a qué se refería el Señor? Bueno, principalmente a los fariseos. Pero se refería también a todos los siervos que Él había enviado anteriormente y cómo los habían golpeado y cómo los habían matado, a los profetas en particular. Y Dios mandando mensajeros una y otra vez prácticamente ignoraban el llamado de Dios. Finalmente dice la historia que envió a su hijo, el dueño de esta propiedad, y también lo mataron, refiriéndose a Jesús. Pero, ¿qué significa para nosotros hoy en día, hermanos? Pues básicamente lo mismo, que no podemos olvidarnos de por qué vino Jesús a este mundo, a salvar a los pecadores. Y el hecho de que tú y yo profesemos ser cristianos no nos hace mejor que la otra persona. Nosotros no somos nadie para juzgar. Y esta es en veces una trampa del diablo, que después de algún tiempo desarrollamos un cierto orgullo porque sentimos pues que estamos cerca del Señor, le servimos al Señor y yo hago esto y esto y esto y esto. Tenemos una lista de cosas. Y cuando vemos a un hermano que apenas comienza, cuando vemos que alguien hace un error, cuando vemos que alguien tiene un pecado, no tenemos amor para acercarnos a la persona. Nos convertimos en los fariseos del siglo XXI. Tenemos que tener mucho cuidado. Y una vez más, repito que no solamente en la Semana Santa, pero hoy principalmente que estamos celebrando la Semana Santa, que hagamos un recuento, hagamos un autoexamen de nosotros mismos y que no hayamos perdido el mensaje de Jesús, salvar a los pecadores. Jesús se acercaba a la gente que nadie deseaba, porque su meta, su misión era salvarlos a todos. No importaba la raza, no importaba de dónde venían, no importaba si eran hombres, si eran mujeres, si eran prostitutas, si eran coleccionistas de impuestos. Entonces nosotros tenemos que seguir teniendo el mismo corazón de Jesús para seguir alcanzando las almas. La siguiente parábola que vamos a tocar es la cuestión del tributo, y prácticamente está en el capítulo 12, al final del versículo 14, y prácticamente le están preguntando si era lícito dar tributo a César o no, daremos o no daremos, es lo que le preguntan. Y él sabía que lo hacían por tentarlo, porque imagínense Jesús metiéndose en la política y decir no paguen impuestos. Entonces hubiera sido ya la gota que derramó el vaso para agarrarse de ahí y decir este está en contra de César. Sin embargo, vean ustedes la posición que toma Jesús. Les pide una moneda y les pregunta, ¿de quién es la cara que está en la moneda? De César. Y Jesús hace esta declaración: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces Jesús se las pone bien fácil. Nosotros tenemos una obligación de pagar nuestros impuestos, nuestras deudas terrenales, pero también tenemos la obligación de darle a Dios lo que es de Dios. Y que el Espíritu Santo nos ayude, hermanos, a ser buenos ciudadanos aquí en la tierra. Los cristianos yo creo que deberíamos de ser ejemplo de nuestro vivir aquí en la tierra, que obedecemos las leyes, que cuidamos la naturaleza, que cuidamos también lo que es de Dios en relación a Dios. Entonces le damos a César lo que es del César y le damos a Dios lo que es de Dios. Pagamos los impuestos en donde vivimos, pero también pagamos nuestros diezmos como buenos cristianos. Esto lo instituyó el Señor: dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y por último, el tercer ejemplo que vamos a tocar es el gran mandamiento, donde dice capítulo 12, versículo 28, dice: acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Hermanos, Jesús no solamente esa vez, sino que Jesús prácticamente resumió la ley en estos dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Y el Señor dijo, si ustedes cumplen esto, están cumpliendo toda la ley. Y una vez más, un recordatorio: estamos amando a Dios por encima de todas las cosas. Si yo hiciera esta pregunta, yo creo que el 99.9% de la gente me diría que sí. Pero yo les voy a decir otra cosa: por sus frutos los conoceréis. Muchas veces nos hemos adueñado de nuestras decisiones, de nuestro dinero, de nuestros hijos, de nuestro tiempo. Y yo le doy lo que yo quiera a Dios. El amor, dice 1 Corintios 13, todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera. El amor es paciente, no es vanaglorioso. Y Dios desea ver en nosotros, hermanos, que nuestro corazón le pertenece totalmente, de tal manera que lo amamos a Él por encima de todo, incluso nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, todo lo que pueda haber en esta tierra. Y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, seguimos en este caminar con el Señor de la Semana Santa, Jesús dirigiéndose hacia la cruz del Calvario, y sin embargo, no para el Señor de enseñarnos mientras se dirige a la cruz del Calvario. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesús. Así es que, hermanos, reflexionemos en las palabras del Maestro en este día, martes de parábolas, y que el Señor Todopoderoso haga un efecto a través de lo que estamos escuchando, una reflexión y un cambio en nuestras vidas. Los saludo y los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El hermano Alfredo les saluda. Amén. Aleluya, mi Señor se vistió de poder. Aleluya, mi Señor que reina por siempre. Aleluya, mi Señor se vistió de poder. Aleluya, mi Señor que reina por siempre. Te alabamos, solo a ti te adoramos, Adonai, Yeshua Chai, Adonai, Yeshua Chai, Adonai, Yeshua Chai, Adonai, Yeshua Chai. Aleluya, mi Señor se vistió de poder. Aleluya, mi Señor que reina por siempre. Aleluya, mi Señor se vistió de poder. Aleluya, mi Señor que reina por siempre. Te alabamos, solo a ti te adoramos.
High.